Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie llamada Analizando Casas. El día de hoy tenemos la casa de un ciudadano pues muy respetable, que también pues es ciudadano de fondo de bikini. Como pudimos ver en el capítulo anterior, estuvimos analizando la casa del señor Pantalones Cuadrados. Y pues hoy también tenemos una casa de los personajes más icónicos y talentosos de esa ciudad, que es el señor Calamardo Tentáculos. El señor Tentáculos pues nos da el privilegio de poder analizar a fondo su lugar sagrado, su casa, para poder compartírselos a ustedes y que conozcan cuál es la distribución de su vivienda. Sí, pues justo como lo mencionas, para mí me parece muy interesante y un privilegio revisar o analizar la vivienda de alguien, porque qué lugar más sagrado para el habitante que su propia vivienda. En su vivienda podemos encontrar no solo lo que vemos, como ya decía en el episodio anterior, no solo lo físico, sino también conocer la intimidad de la persona, sus gustos, sus aficiones, sus intereses, a través justo de la arquitectura que se encuentra en su casa. Entonces, continuemos y veamos qué sorpresas nos tiene esta interesante vivienda, la vivienda del señor Tentáculos. Inicialmente, o lo que sería lo más normal al revisar una vivienda, sería conocer primero su contexto. En el caso de la vivienda del señor Calamardo, Tentáculos, coincide con que el contexto es prácticamente el mismo que el que revisamos en el episodio anterior. Entonces creo que sería un poquito repetitivo continuar analizando el contexto. Sí, exacto, pero haciendo un breve resumen de lo que es el contexto de la casa del señor Calamardo, pues está ubicado en una colonia muy tranquila que está en la periferia de la ciudad de Fondo de Bikini, pero recordemos que esta ciudad es algo compacta. Sí, claro, y ya si alguien pues tiene interés de conocer más detalles del contexto urbano de esta vivienda, los invitamos a que vayan al episodio 1. Pues bueno, ya haciendo ese breve resumen del contexto, podríamos empezar analizando un poco la fachada. Que en cuanto a la fachada, pues me parece una vivienda muy llamativa a primera vista. Una vivienda que difícilmente pasa desapercibida, sobre todo por su materialidad, que está constituida principalmente de piedra volcánica, ya que curiosamente el señor Calamardo habita un moai. El material principal de este elemento es la piedra volcánica. Y también noto elementos ordenadores de la composición tridimensional, que me gustaría que hablaras un poco al respecto de eso. En cuanto a elementos, pues en la casa del señor Tentáculos podemos encontrar primeramente lo que más destaca en esta vivienda es la simetría. Podemos ver que tanto el lado izquierdo como el lado derecho son totalmente iguales y también encontramos pues elementos de jerarquía. El principal sería pues la composición de la cabeza del moai. Seguido de eso tenemos las orejas, la nariz y las cejas, y por último las ventanas y la puerta. ¿Tú qué otro elemento puedes percibir en su vivienda? Creo que es una vivienda curiosa porque a pesar de que es simple, sí integra distintos elementos que se repiten, justo los que tú mencionabas en un momento. Pero me parece interesante cómo esos elementos, o no todos, pero sí algunos, tienen una función. Es decir, no solo son un ornamento. Me refiero justo a los ojos del moai, que además de ser un elemento que se ve en la fachada, tiene un uso práctico. La función de ventilar y de iluminar los espacios que se encuentran ahí. Entonces, pues me parece es una fachada peculiar. Sí. Es interesante analizarla, pero ya después de analizar la fachada, creo que lo interesante o lo más llamativo de esta vivienda lo esconde al interior de ella. Y para ello, pues me gustaría que nos hicieras, como ya es tradición en esta serie, un resumen del programa arquitectónico de la vivienda del señor Calamardo. Pues haciendo un resumen del programa arquitectónico de la vivienda del señor Tentáculos, primeramente en la planta baja encontramos el ingreso principal que da a su sala, al fondo encontramos su cocina y del lado izquierdo encontramos un comedor. Del lado derecho podemos encontrar arriba un baño completo y en la parte inferior primeramente tenemos una bodega donde él guarda su boiler, su centro de carga y su bicicleta, y también ahí podemos encontrar la escalera y un elevador. Ya en el nivel 1 de la casa del señor Tentáculos encontramos una biblioteca, al fondo tenemos una bodega, un baño completo para invitados y en la parte inferior de la vivienda encontramos su recámara, un cuarto de relojes y un baño completo. Y ya en la parte superior de la vivienda, que es el nivel 2, tenemos una planta libre que a veces usa como estudio de baile,
o galería. Pues bueno, como bien lo resumías, de eso consta el programa arquitectónico de la vivienda del señor Tentáculos, y me parece una vivienda bastante completa y que hay muchas cosas interesantes por revisar. Empecemos como lo dicta este formato, por la planta baja. ¿Qué podemos encontrar en ella y en específico ya detalle qué nos parece relevante? Y me gustaría empezar con la relación tan directa que hay entre todos los espacios públicos de la planta baja. Una relación visualmente directa, sin ningún obstáculo que divida cada espacio. Me refiero a la sala, el comedor y la cocina. Esto pues trae ciertas ventajas, sobre todo que pues en el uso cotidiano no hay como ninguna interferencia entre los espacios, y a lo mejor el señor Tentáculos podría estar preparando algún postre, alguna bebida, y teniendo relación directamente con sus invitados o con quien esté, o ya sea el comedor o la estancia. Entonces me parece bastante adecuado. Lo que me podría parecer un poco objetable, o que no entiendo por qué, no sabemos el contexto de por qué fue así, es la ubicación del baño sin ventilación ni iluminación natural. No sé qué opinas de eso. Yo creo que es una muy grande desventaja, ya que pues primeramente el baño no se encuentra ni ventilado ni iluminado, pero también otra gran desventaja es que el baño se encuentra ubicado directamente a un lado de la cocina. Esto también pues es una característica que suele ser muy molesta. Y pues, ¿qué opinas de eso? Pues sí, no solo, digo, sumándole a que no hay ventilación natural, pues los olores deben ser muy molestos, sobre todo, y no solo los olores, sino también pues, los ruidos que puedan surgir ahí, sin duda afectarían la experiencia de quien esté de visita en la casa del señor Tentáculos. Pero pues no conocemos el contexto en el que se diseñó la casa y por qué se tomó esa decisión, pero es una observación que me parece importante realizar. Y una gran desventaja. Sí, aquí entra ya a revisión algo que el señor Calamardo a ti te platicaba, porque a mí me parecía importante o curioso más que nada que tuviera un elevador. Parecía como curioso porque el señor Tentáculos no es una persona tan grande o que dependa mucho de un elevador, pero ya en la entrevista que tuvimos con él, pues a ti te pudo platicar mejor por qué tomó esa decisión, y me parece pues bastante congruente después de conocer por qué fue así. Sí, eso es lo interesante, y como comentaba, pues a la hora de realizar un análisis a una vivienda se necesita tener contacto o una entrevista con el propietario, porque necesitamos saber las condiciones o las necesidades que surgieron con el paso del tiempo, y esta es una, ya que el señor Tentáculos me comentaba que él ha sufrido una serie de accidentes muy graves que han sido ocasionados por sus vecinos, y esto le ha llevado a tener que construir un elevador. Él tuvo que reducir la escalera que él tiene en su casa y poder colocar un elevador, ya que cuando él está accidentado no puede subir pues obviamente las escaleras, y pues necesitaba la ayuda de un elevador para poder dirigirse a los otros niveles de su vivienda. Esto es muy interesante. Sí, la verdad que te das cuenta de que si tú no conoces el contexto de quién la habita, pues no le podrías dar sentido a ese elevador. Pero sí, justo él comentaba que pues el cuerpo ya no le responde igual. No, ya Después no. de tanto accidente, el cuerpo ya no es el mismo, y para él subir escaleras a diario era muy pesado, entonces optó por un elevador. por un elevador. También me parece útil aprovechar el espacio irregular que se genera en la zona de centro de carga y de boiler para guardar su bicicleta. Creo que pues si no lo usara para eso, sería un espacio que difícilmente podría aprovechar para otra cosa, pero inteligentemente lo aprovechó para guardar su bicicleta, y me parece pues una buena decisión. Pues sí, sirve más que nada para almacenaje, ya que como comentas ahí solamente se encuentra el boiler y su centro de carga, y pues al ser un espacio esquinado que tiene muros curvos, como que sí los metros cuadrados no se pueden aprovechar para otra actividad. Entonces yo creo que hizo muy buen uso a ese espacio para poder guardar su bicicleta, y que también es una ventaja que queda muy cercano a la entrada principal, así que cuando quiere salir a dar un paseo, que es algo muy común en el señor Tentáculos, él me comenta que le encanta salir en bicicleta. Es una ventaja que la bicicleta esté muy cercana a la entrada principal. Y también Sí. otra característica interesante de esta área es que la puerta que podemos ver en el plano, en las fotos que él nos envía de su casa, no se puede ver, ya que esta pues puerta es, como le llaman, puerta invisible, ya que tiene el mismo papel tapiz que los muros del espacio de la sala. Entonces si tú estás en la parte de afuera, la puerta pues no se alcanza a ver. Pasa desapercibida, ¿no? Exacto. Justo yo creo que eso ya es algo que va de la mano del interiorismo de la vivienda, que es un interiorismo bastante notable. Además de esas técnicas de ocultar puertas y demás, también me parece muy importante o muy notable cómo el mobiliario que él utiliza dialoga entre sí, ¿no? Porque hay una relación en cuanto a los estilos del sofá con el comedor e incluso con el refrigerador. Sí. Mantienen una misma materialidad y un mismo estilo,
y pues eso le suma muchísimo a los interiores de la vivienda del señor Tentáculos, y pues eso se traduce en un espacio muy elegante, un espacio en el que el interiorismo no puede pasar desapercibido. Y aprovechando las imágenes que estamos mostrando del interior de este primer nivel, hay una que deja en claro el sistema constructivo de la vivienda. ¿Qué es sistema constructivo? Es el conjunto de técnicas y materiales que se utilizan para edificar un proyecto, ya sea vivienda o cualquier otro tipo de proyecto. Y en este caso, el sistema constructivo es muy peculiar, de una forma monolítica, porque el moai es de una sola pieza. Las losas de la vivienda del señor Tentáculos están soportadas por vigas de madera, algo muy utilizado en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es un sistema constructivo conocido que me parece interesante que esté visible y que se pueda notar desde la planta baja. Creo que, no sé si tengas algún comentario extra del primer nivel. Yo creo que regresando a la congruencia que tienen los muebles entre ellos, se puede ver tal cual. Bueno, primeramente el señor Tentáculos es artista, entonces él es amante de los colores. Es por eso que él nos comentaba que casi todos los muebles en la primera planta que podemos estar viendo son de color azul, y los respaldos que tienen los muebles y las sillas son de bambú. Eso es lo que tú comentabas, y también eso se puede ver en el refri, y en todos los muebles que tiene pues en esta planta también son de ese mismo material. Se puede ver una congruencia entre todo esto que pues es muy agradable de ver, ya que no genera contaminación visual, ya que son solamente dos materiales que se repiten en la vivienda. En resumen, como que se mantiene una paleta de colores bastante reducida y bastante bien cuidada en los interiores de esta planta baja del señor Tentáculos. Sí, exactamente, y pues también es llamativo que el color que él eligió para el piso, que es de madera con una tinta, es de color rosado. Eso también, pues como Bastante que peculiar y genera un llamativo. contraste, Sí, sí. y creo que convive muy bien tanto con el mobiliario que ya comentamos, con la piedra volcánica del moai, de su moai. Sí, exacto. Pues bueno, entonces yo creo que si ya no hay más comentarios en esta planta baja, podríamos pasar al primer nivel. Yo creo que lo primero o lo más relevante que tendríamos que comentar antes de continuar con el resto de espacios es cómo llega al espacio. Y ya lo mencionábamos, puede llegar a través de la escalera o a través del elevador que por necesidad tuvo que integrar en su vivienda. Ya en esta vivienda pues encontramos espacios ya privados, como lo es su recámara, una recámara bastante amplia que cuenta con una cama queen size y también un closet pues para guardar su ropa enfrente de la cama. También está equipado con algún mobiliario, sobre todo su televisión y algunos burós. Y me comenta algo interesante que, de nuevo, esto lo vamos a repetir mucho en el video porque creo que es muy notable en este tipo de viviendas. Cómo la casa es reflejo de los gustos y de los intereses y de las necesidades del habitante. Lo digo porque en particular el señor Calamardo Tentáculos nos comenta que tiene un cuarto de relojes, lo que yo nunca antes había escuchado y me pareció muy interesante, que en su recámara y en su casa en general tuviera un espacio dedicado justo a eso. Y también me parece muy interesante y adecuado que desde la recámara pueda acceder a su baño completo. Y el baño completo ahora sí ya tiene ventilación natural e iluminación natural con medidas bastante adecuadas. En el área de regadera pues cuenta también con una tina circular que le permite pues tener mayor comodidad y mayor relajación, ¿no? Al momento de bañarse. Ya el acto de bañarse se transforma en una actividad rutinaria y pasa a ser algo, incluso un momento de relajación. Y de hecho él nos comentaba que él ama tener esos momentos en el baño, ya que pues él suele tener terapias. Vamos a poner en pantalla unas imágenes de lo que él pues disfruta hacer en sus tiempos libres, y estas actividades pues normalmente suele hacerlas en este espacio. En ese espacio, claro. Y fíjate que algo curioso o algo que me gustaría compartirles, que nos platicó en la entrevista el señor Tentáculos, es que él ama su casa, él está muy feliz en su vivienda. Sin embargo, sí hay factores externos a ella, sobre todo el contexto, que lo hacen no estar muy a gusto, sobre todo a momentos de interrupción, de faltas de respeto. Y lo menciono en este momento porque justo en esa ventana, en la ventana del baño, han sucedido eventos que a él lo han molestado muchísimo, al punto de buscar una vivienda aparte de la que él tiene. A él le gustaría mudarse por ese tipo de eventos que han sido pues faltas a su privacidad. Sí, él ha tenido, como nos comenta, muchos actos de vandalismo. Él tiene unos vecinos que son pues muy activos, pero él nos comenta que ya la verdad está al límite porque ha sufrido pues muchísimos actos de vandalismo, como comentaba.
y muchos de ellos han surgido por sus vecinos introduciéndose por las ventanas que él tiene. Él nos comenta que es algo muy incómodo, ya que ellos entran a los espacios más privados que, como podemos ver, el baño. Vamos a poner una foto de lo que él nos comenta que ocurrió, y pues sí es algo muy molesto para él. Sí, digo, aprovechando la situación que él vive y lo que nos comenta, podríamos explicar un poco de lo que sustenta o lo que busca solucionar un poco la arquitectura introspectiva, ¿no? Es común ver ventanas casi siempre con cortinas o con protección, porque justamente el contexto al que miran no es el más favorable o no es el que el habitante quisiera. Entonces, corrientes como las de la arquitectura introspectiva critican eso, ¿no? Y más que crítica, plantean mirar más que al exterior al interior, justo para evitar ese tipo de problemática. Lo dejamos ahí, el tema del vandalismo, porque también es un tema delicado para el señor Tentáculos, que pues no quisiéramos como hacer conversación de eso, ¿no? Simplemente queríamos comentar que eso sucede y cuál es la desventaja y la ventaja de tener ventanas tan grandes hacia el exterior. Pasando al resto de espacios, se encuentra también pues un pasillo en forma de T que conecta con 3 espacios más de la vivienda. Una pequeña bodega que está al fondo del pasillo, otro baño para visitas que también es completo, con una tina de baño, un espejo y un lavabo y también la taza de baño. Y del otro lado, del lado izquierdo, está una pequeña biblioteca que, a pesar de que es pequeña, tiene la capacidad a través del mobiliario de albergar un acervo de libros bastante considerable. Sí, podemos ver en la imagen que está en pantalla que también es uno de los espacios que el señor Tentáculos disfruta más, ya que es un espacio totalmente introspectivo. Pues al no contar con ventanas sí surgen consecuencias en cuanto a la ventilación e iluminación natural, pero nos comenta que él quiso que este espacio fuera totalmente para él, ya que pues como comentábamos, después de los actos de vandalismo que él ha sufrido, él nos comenta que este espacio solamente puede acceder él y no existe ninguna otra forma de que pues gente del exterior pueda acceder a la biblioteca. Entonces esto nos comenta que es una gran ventaja y que él disfruta mucho poder tener estos espacios en su vivienda. Sí, justo que espacios que se cierran a ese contexto que no le gusta mucho, espacios así que se cierran son los que él puede disfrutar con mayor frecuencia, ¿no? Y con mayor intimidad. Y pues esto fue lo que es el nivel 1 de la vivienda del señor Calamardo. Y ya por último tenemos el nivel 2, que algo curioso de esta planta es que solamente se accede por el elevador. Él, cuando hizo la modificación de agregar el elevador a su vivienda, él por alguna razón decidió que la escalera ya no estuviera pues en la circulación vertical a este nivel y que solamente se pudiera acceder por el elevador. Aquí podemos estar viendo una foto de sus vecinos accediendo a la galería. ¿Y qué opinas al respecto de esto? Pues sí, justo como comentas, si ya no podía hacer uso de la escalera por su condición física, ¿para qué extenderla hacia este espacio? Él decidió acceder a ella a través solamente del elevador. Y hablando ya del espacio, en lo personal, eso ya es una opinión y creo que el señor Tentáculos la comparte. Para él también este es el mejor espacio de su vivienda y creo que con justa razón, porque a veces los espacios, a través de su forma o a través de su mobiliario, nos condicionan a hacer una u otra actividad. Son exclusivas con otras actividades. Y en el caso de este estudio, taller, un espacio bastante experimental, pues no te condiciona a realizar solo una actividad, sino que podrías realizar múltiples actividades y sería funcional para todas esas actividades. Podrías hacer incluso una fiesta en este espacio y se podrá realizar sin ningún problema. Podrías realizar un ensayo, como nos comenta el señor Tentáculos, un ensayo de ballet, y sin problema lo podrías hacer. El señor Tentáculos también practica el clarinete y a ti te ha comentado que también le sirve para esto. Sí, este espacio, el segundo nivel de su vivienda, como tú comentas, es el espacio que él más aprecia al señor Tentáculos, ya que pues al ser planta libre, como tú comentas, no lo condiciona a realizar solamente una actividad. Él pues nos comenta que él es un gran artista, también es un gran músico, toca muy bien el clarinete, nos comentan sus vecinos, y pues este espacio está a doble altura y él lo aprovecha para poder albergar diferentes de sus obras. Nos mandó unas fotografías, las vamos a estar poniendo en pantalla para que puedan ver el talento del señor Tentáculos. Este espacio es muy atractivo porque puede albergar diferentes actividades, como es el estudio de ballet que una vez realizó con su vecino el señor Pantalones Cuadrados, y pues yo creo que es muy agradable tener uno de estos espacios en tu vivienda que tú puedas realizar
realizar cualquier actividad, que tú tengas la necesidad de realizar una u otra cosa y tengas el espacio para hacerlo. Pues yo creo que muchas personas, de los que tenemos la posibilidad de analizar esta vivienda y verla, vamos a coincidir con lo mismo, ¿no? De que este espacio es de los mejores de la casa, y creo que sucede lo mismo que en planta baja, como además de ser un espacio tan agradable, se ve complementado con el trabajo de interiorismo y decoración que hay en la vivienda. Porque podemos ver pues cómo está decorado por los autorretratos que el señor Tentáculo realiza, y que la doble altura pues tiene la posibilidad de extenderse, de ser un lienzo para todos esos autorretratos, y que termina viéndose un espacio increíble. Me parece una casa muy interesante, la verdad, y al igual que la del episodio 1, tiene muchas cosas que a lo mejor te gusten, a lo mejor no te gusten, pero sin duda es digna de revisar y muy interesante de hacerlo. Antes de comenzar a cerrar este video, me gustaría comentar una anécdota del señor Tentáculos, una anécdota que él me platicó acerca de su vivienda, y es que en alguna ocasión su vivienda caminó. Es algo muy, muy interesante que inmediatamente al escucharlo por parte del señor Tentáculos me evocó a un acontecimiento o a una teoría de la arquitectura que surgió aproximadamente en los 60s en Inglaterra, y se llamaba Walking Cities. Y a pesar de que el nombre podría evocar a ciudades caminables, lo cual es una teoría del urbanismo contemporánea, poder caminar de un lado a otro, no me refiero a eso, me refiero a las Walking Cities que surgieron mediante el colectivo experimental de arquitecturas de Archigram. Este colectivo, en particular las Walking Cities, proponían ciudades que pudieran caminar, que pudieran moverse de un punto a otro. Justamente en ese contexto de avances tecnológicos y de las posibilidades que nos permitía la tecnología, pues surgió la idea de por qué una ciudad no podría caminar y moverse a través de elementos tecnológicos que lo permitieran. Y justo es lo que pasó en la vivienda del señor Tentáculos, y me pareció bastante interesante, y que pues podremos explicarlo a través de la vivienda de él. No sé si hay alguna otra cosa que te gustaría te agregar. Pues yo creo que sí, la vivienda del señor Calamardo, como podemos ver, alberga muchos secretos y muchas cosas muy interesantes, como lo es lo que comentabas, que su casa pues camina. También pues la implementación del elevador, ya que él ha sufrido diferentes accidentes como explosiones o accidentes varios ocasionados por sus vecinos. Y pues aquí podemos estar viendo en pantalla un corte de lo que es su vivienda. Podemos ver cómo se relacionan los espacios. En planta baja estamos viendo la cocina, en el nivel superior su recámara, y en la cima de su vivienda la galería a doble altura. Y regresando un poco a la calidad de vida que nos comenta el señor Tentáculos que él tiene actualmente en su vivienda, pues no es muy buena, ya que él nos comenta que en el pasado él tuvo que recurrir a mudarse, ya que pues todos los actos de vandalismo que él tuvo y todos los accidentes ocasionados por sus vecinos lo llevaron a tomar esta decisión, y él se fue a vivir a los suburbios, a Villa Tentáculos. Okay. Esto pues primeramente para hacer una pequeña explicación de los suburbios o la área suburbana normalmente está ubicada en las periferias de las ciudades, y normalmente se relaciona con una calidad de vida más tranquila. Pues son viviendas más que nada unifamiliares, y se caracterizan por tener jardines alrededor, no tienen colindancia y tienen muchos espacios verdes. Esto es una gran ventaja si ustedes quisieran vivir en una zona más tranquila, pero también tiene una gran desventaja, y es que son totalmente dependientes al automóvil, ya que pues como mencionaba, en esta zona solamente se encuentran viviendas unifamiliares, y para poder trasladarte a los equipamientos o a las áreas de trabajo que están ubicadas en el centro de la ciudad, necesitas forzosamente un automóvil para poder desplazarse. Entonces las áreas suburbanas o los suburbios, como ustedes lo conozcan, se vuelven ciudades dormitorio, que esto pues una breve definición son ciudades que solamente albergan casas, que los usuarios solamente las utilizan para llegar a dormir y directamente volver al centro de la ciudad, ya que pues como comentaba son dependientes al uso del automóvil, y pues el señor Calamardo nos comenta que tuvo que realizar este paso de irse a vivir a los suburbios porque ya no soportaba la vida que él tenía en la colonia donde pues estaba emplazada su vivienda. Incluso complementando lo que tú mencionas, en alguna ocasión antes
de mudarse a la villa que comentas, intentó incluso vender la propiedad y me comentó que no le fue posible justo por el entorno, por una situación ahí muy delicada que sucedió al momento de que la agente inmobiliaria fue a hacer un avalúo de la propiedad, pues no pudo venderla. Entonces lo lleva a todas estas cosas, a tener la intención de mudarse, de buscar un lugar más agradable, y aprovechando el ejemplo que pones o la mención que le haces a Villa Tentáculos, me gustaría que hiciéramos un análisis de esa villa, un análisis breve, y que sucede muchas veces en los cotos, por ejemplo, en las ciudades como lo es Guadalajara. ¿Qué desventajas trae un coto y qué posibles ventajas podría traer? Ventajas, pues justamente la que quería el señor Calamardo Tentáculos, digamos yo diría falsa sensación de seguridad, porque te bardeas del resto del contexto, te cierras a lo que hay, a lo que sucede en el resto de la ciudad, y en el interior generas actividades pues, que podrían ser como atractivas, pero que terminan siendo más que nada elementos comerciales para vender la vivienda, y que al final terminan imitando una vivienda tipo n número de veces. Entonces todas las ventajas que tenía la vivienda del señor Calamardo que mencionábamos anteriormente, pues se ven eclipsadas por la repetición, porque decíamos que su casa es una expresión de él, de lo que le gusta hacer, de lo que ama hacer, pero si termina repitiéndose, pues significa que todos serían iguales, y no es así. Yo lanzo la pregunta al aire: ¿ustedes creen que todos tenemos los mismos gustos, las mismas aficiones, los mismos pasatiempos, las mismas formas de ver la vida? Yo creo que no es así, y el postulado o la idea de la que parten los cotos, pues es que esto es verdad, y yo no lo veo así. Entonces Villa Tentáculos pues nos deja un claro ejemplo de las ventajas y en su mayor parte las desventajas que tiene un coto, un coto como los que se ven en las ciudades como la nuestra. Exacto, y también otro comentario que se me había pasado mencionarles es que en los suburbios, como mencionaba, solamente se encuentran viviendas unifamiliares y todos los equipamientos relevantes o principales y los lugares de trabajo se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, pues lleva a que en la parte de las viviendas pues surjan pequeños comercios, porque normalmente uno necesita recurrir a equipamientos barriales para poder vivir, y pues en esta zona como es la Villa Tentáculos, el señor Calamardo nos comentaba que existían unos equipamientos pequeños que podían facilitarle la vida en Villa Tentáculos, como lo es un supermercado o un lugar de baile, pero pues sí, realmente todos los equipamientos importantes se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, y para poder acudir a ellos es necesariamente un automóvil, porque tampoco se encuentran líneas de transporte masivo alrededor de los suburbios. Y pues como mencionabas en el caso de Guadalajara, los suburbios una parte se caracterizan por ser una zona de vivienda de clase media o alta, pero eso depende mucho del país del que estemos hablando, porque por ejemplo aquí en Guadalajara podemos relacionarlo a las viviendas que se encuentran en la periferia con viviendas de interés social. Sí, que al final terminan como que compartiendo las mismas características con los suburbios en otras culturas, como en Estados Unidos, pero sin lo bonito, sin lo poco bonito que tienen, que sería pues el jardín y la posibilidad de vivir cómodamente. La pues seguridad. Aquí no, la seguridad también. Aquí pues conserva solo lo negativo. Los largos traslados al centro de la ciudad, la precariedad de la vivienda, ¿no? Cómo llevan los espacios al mínimo y que en realidad pues vuelven la calidad de vida bastante mejorable de quien la habita. Sí, es muy interesante todos los aspectos que nos llevan pues la vivienda del señor Calamardo a aspectos ya ajenos al tema de su vivienda, pero volviendo a los interiores de la casa del señor Tentáculos, en pantalla vamos a estar viendo la zonificación de los 3 niveles que tiene su casa. Podemos estar viendo áreas semipúblicas, públicas, de servicio y totalmente privadas, que son pues prácticamente solamente para el uso del señor Tentáculos. Entonces en pantalla vamos a estar viendo la zonificación independiente de cada nivel. Pues bueno, igual que con la casa del señor Esponja del episodio anterior, del señor Pantalones Cuadrados, en esta casa del señor Tentáculos se repite un fenómeno muy común, que la casa es expresiva de quién la habita, nos dice mucho de quién la habita y de su filosofía de vida en general. Me pareció muy interesante revisarla, me divertí de nuevo mucho haciendo este video, y pues los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Ahí decidimos pues cuál será la siguiente vivienda que analizaremos. En este caso fue la del señor Tentáculos,
Y pues yo muy feliz de realizar esta serie. No sé si tengas algo que agregar. Pues pudimos ver los espacios muy interesantes que el señor Tentáculos necesitaba en su vivienda y vemos que son totalmente adaptados a las necesidades artísticas y filosóficas que tiene el señor Calamardo. Fue un gusto hacer este análisis de su casa. Agradecemos al señor Tentáculos por permitirnos navegar en la intimidad de su vivienda y les agradecemos a ustedes por el apoyo y los invitamos a esperar el siguiente video.